El Real Valladolid tiene nuevo fichaje y se trata de una de las joyas de ese Marruecos sorprendente en el Mundial de Qatar 2022, Semil Amala. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este vídeo que va a intentar poner un poquito de luz, arrojar un poquito de luz sobre este nuevo fichaje del Real Valladolid. Un fichaje que tiene bastante lustre porque se trata de Semil Amala, un futbolista que ya ha brillado en el Mundial de Qatar 2022, un mundial que muchos de vosotros vigilaríais de cerca, que muchos de vosotros también os quedaríais prendados con ese Marruecos sorprendente, histórico, que llegó a semifinales. Uno de sus futbolistas del centro del campo, precisamente Amala, es nuevo futbolista del Real Valladolid. Un movimiento desde el Standard de Lieja que realmente ha sorprendido a muchos y que probablemente vaya a mejorar con mucho las prestaciones de este equipo blanquivioleta. Atendiendo un poquito a su pasado, a su trayectoria, vamos a intentar hacer un perfil de este futbolista que todos esperamos que sea un éxito en esta nueva etapa en la ciudad vallisoletana. Pero antes, como siempre, os animo a suscribiros, a dar like si os ha gustado el vídeo, si os gusta el contenido y, por supuesto, a dejar en comentarios todo lo que queráis sugerir, comentar sobre este fichaje, sobre cualquier otro que haya hecho vuestro equipo y, por supuesto, si queréis sugerir cualquier tema, por supuesto, es muy bienvenido. Así que nada más, vamos a hablar ya de este fichaje, vamos a hablar ya de este futbolista. Llevo bastante tiempo hablando de él porque desde que surgió el rumor, lo cierto es que es un futbolista que ha llamado y ha cautivado bastante en cuanto a los rumores o lo que ha surgido, ¿no?, en el mercado de fichajes. Es un futbolista que, como digo, ya brilló en el Mundial de Qatar 2022, un futbolista de 26 años, un jugador que creo que ha sorprendido a muchos que pueda llegar al Real Valladolid. Lo cierto es que su situación con el club era bastante curiosa, bastante negativa en muchos casos, ¿no? Pero lo que convence probablemente a Fran Sánchez, a la dirección deportiva del Real Valladolid, es precisamente que ha hecho un mundial de una altura futbolística bastante elevada. Lo cierto es que es un jugador que, a pesar de que no era titular en la fase de clasificación con Halilhodžić, normalmente le superaba a Sabiri, uno de los futbolistas que llegaba como teórico titular al Mundial de Qatar, se fue ganando el puesto y sobre todo apareció en partidos bastante destacables dentro del camino que ha seguido Marruecos en este Mundial de Qatar. Vamos a intentar analizar la situación ya no solo de lo que es este futbolista en global, sino también lo que nos ha dictado su trayectoria. Vamos a explicar también esa situación con el Standard de Lieja y vamos a intentar conocer un poquito mejor a este futbolista que obviamente nadie nos garantiza que vaya a ser un éxito dentro del Real Valladolid, pero que sí que tiene nivel para intentar dar un salto de calidad, añadir sobre todo también una propuesta física, pero también ofensiva, que añada puntos interesantes de habilidad en este centro del campo del Real Valladolid, que quizás se ha quedado un poquito estancado y que pueda ser útil para conseguir los objetivos que ahora mismo no son otros que conservar la permanencia en primera división del equipo de Pacheta. Vamos a ir analizando un poquito lo que es este jugador, vamos a ir viendo un poquito lo que es este futbolista y, como siempre, vamos a empezar por conocer su perfil más general. Hay que decir que es belga de nacimiento, a pesar de que es marroquí, haya decidido jugar obviamente con la selección de sus padres, de su familia, de toda su ascendencia. Es hijo de inmigrantes marroquíes. Hay que decir que él nació en Bélgica, que tiene doble nacionalidad, que ha jugado toda su carrera en el país europeo, y hay que decir también que incluso en su fase juvenil llegó a estar en el Anderlecht, un equipo, como todos sabemos, con cierto prestigio dentro del fútbol europeo y sobre todo dentro del fútbol belga. Se trata de un centrocampista diestro y que, bueno, ocupa varias posiciones en el centro del campo. Yo siempre digo que si tuviera que localizar un poco a Amala, tendría que decir que es un centrocampista ofensivo y no tanto un mediapunta, porque me parece que es un interior más que un jugador que pueda moverse entre líneas o que sea un gran creador de juego. No me parece que sea ese tipo de jugador. Creo que es un centrocampista, un mediocentro,
que tiene mucha profundidad, que sabe ir en vertical, que tiene ese gusto por pisar área, por probar el disparo, tiene cierta capacidad de regate. Pero no me parece un creador de jugadas nato, ni mucho menos. No me parece un futbolista que pueda jugar entre líneas con relativa facilidad. Creo que es un futbolista que apoya mucho, sobre todo la cobertura, los apoyos. Es un jugador que presiona, que tiene mucho despliegue físico, pero que tiene ese puntito también ofensivo, siempre mirando a la portería rival. Hay que decir que incluso en Bélgica llegó a jugar como extremo izquierdo. Esto es algo bastante anecdótico, pero sí que es cierto que sobre todo cae en ese perfil izquierdo para intentar aprovechar ese disparo con la diestra, que es bastante potente, un futbolista que tiene ese puntito de mirar a portería y de intentar el disparo. Le cuesta muy poquito cargar la pierna, mucha potencia, y bueno, creo que puede ser un componente útil que cambie un poquito lo que hay en el mediocampo del Real Valladolid, o que incluso pueda ser una pieza de equilibrio entre otros jugadores que pueden tener más o menos esa misma característica de centrocampistas, pero que tenga un puntito diferente o que cree un poquito de competencia, pues con los Roque, con los Aguado, con Quique Pérez. Creo que realmente sí que puede ser una pieza que nos haga subir un peldaño en cuanto a características y posibilidades dentro del mediocampo. Es un jugador que nunca se va a quedar estático en su posición, tiene mucho despliegue, ya digo, por muchos metros del campo, y que en esa zona de mediocampo siempre tiende a intentar pisar área o pisar frontal. Hay que decir que entre sus habilidades principales o sus características de juego más llamativas, yo diría que están obviamente los apoyos. Es cierto que con Marruecos no se ha visto tanto, pero era un jugador que apoyaba bastante el juego defensivo, intentaba también cubrir espacios que podían dejar sus compañeros. Es cierto que él jugaba en el interior izquierdo, lo cual no le hacía tan presente en ese tipo de tareas, en ese tipo de papeles, pero es importante decir que como jugaba con Masraoui en banda izquierda, no era tan profundo como lo era, por ejemplo, Achraf Hakimi en banda derecha, y eso se notaba menos, ¿no? Por eso quizá ha lucido mucho más el trabajo de Unagi, que jugaba como interior derecho, o el propio Amrabat, ¿no? Que ya sabemos que ha sido una de las grandes estrellas de este Mundial, y que quizá pues se ha quedado un poquito atrás Amalá, o ha sido un poquito más desconocido en esa línea de mediocampo marroquí. En la idea de Regragui, la verdad es que Amalá ha encajado perfectamente, porque es un jugador que, como digo, tiene esa llegada, tiene esa capacidad para ser vertical cuando lo necesitas, pero además tiene el puntito de apoyo, de ayudas, de intentar estar en muchos metros de campo, intentar ser presente también en la presión, y eso yo creo que también encaja bastante con lo que es este Real Valladolid, o lo que exige Pacheta, ¿no? Que todos hagan un poquito de todo y que estén involucrados tanto en ataque como en defensa. Hay que decir que ese puntito ofensivo le hace conducir el balón con cierta suficiencia. Es un futbolista que no tiene gran habilidad a la hora de asociarse, no es un gran constructor de juego, como ya he dicho, pero sí que tiene esa habilidad o esa capacidad, velocidad incluso, potencia, para desbordar y para conducir la pelota con cierto criterio, sobre todo buscando o bien habilitar a un compañero, dividir o intentar llevarse a algún defensa y clarificar un poquito la jugada, o bien probar ese disparo lejano, que es una de sus grandes armas, un disparo que tarda muy poquito en cargar y que es bastante eficiente, que de hecho con Marruecos lo hemos visto en más de una ocasión. Hay que decir que el rendimiento esta temporada ha sido muy pobre en el Estándar de Lieja, no nos vamos a llevar a engaño. Lo cierto es que además es una cuestión que yo creo que hay que comentar. He querido esperar aquí para comentarla, porque estos datos realmente reflejan muy poquita participación dentro de un equipo que bueno, para empezar es uno de los grandes equipos belga. Es verdad que un poquito ha venido a menos en las últimas temporadas. El Estándar de Lieja en la 22-23 prácticamente no ha contado con Amalá, pero hay que decir que en los 9 primeros partidos de esta temporada ha sido titular. 9 partidos jugados, 9 partidos como titular, 4 goles y una asistencia. Y diréis, ¿por qué los 9 primeros y después ya nada? Bueno, pues todos habréis leído un poquito que él viene con algunos problemas de su equipo anterior. Lo cierto es que se negó a renovar en el mes de septiembre del año 2022. Eso le ha provocado que le apartaran del equipo. No querían que se revalorizara un jugador que no iba a firmar con ellos o que se podía ir gratis en la siguiente temporada, y eso ha provocado que desde octubre no jugara con el primer equipo. Eso es un problema a nivel de tensión competitiva, pero
de repente llega el Mundial, de repente llega a Qatar 2022, va con Marruecos y forma parte de, o es uno de los grandes jugadores dentro de esa selección marroquí, un futbolista que ha contado muchísimo Regragui con él, un jugador que incluso le gana el puesto al teórico titular que era Sabiri. Lo cierto es que es una sorpresa y muy llamativo, ¿no? Tras el Mundial tampoco ha jugado nada en el Standard de Lieja, de hecho le volvieron a ofrecer la renovación y él volvió a negarse, por lo tanto lleva sin jugar desde octubre de 2022, algo que hay que tener en cuenta. Se tendrá que poner a tono a pesar de que haya estado entrenando. Estos últimos meses, de hecho, desde diciembre ha estado con el filial, por lo tanto esto es llamativo, es bastante curioso. Y bueno, para enseñaros un poquito cuál ha sido su rendimiento real con el Standard de Lieja, hay que decir que ha jugado 20 partidos, ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias justo la temporada anterior, una temporada de éxito, una temporada en la que hizo muy buen papel y que yo creo que de los 20 partidos me ha parecido leer que había jugado como titular en 16, tanto de Copa como de Liga. Si no me equivoco son 17, 18 partidos en total los que ha jugado en Liga Semil Amalá. Creo que estos sí que son datos un poquito más interesantes, un poquito más llamativos en lo que viene a ser un jugador que yo creo que con 24, 23 años estaba jugando en el fútbol belga y con cierto buen rendimiento, ¿no? Teniendo eso en cuenta y no tanto estos últimos meses en el Standard de Lieja, creo que cabe destacar sobre todo lo que ha hecho con la selección de Marruecos. Un futbolista que con Salihamidzic debutaba y que tenía bastante continuidad, no tanto como titular, pero 20 partidos, un gol, 2 asistencias y sobre todo lo más importante y lo más llamativo que podemos tener como referencia para saber su nivel actual, esos 7 partidos jugados en Qatar 2022, ha jugado en todos los partidos que ha jugado Marruecos en el Mundial, en ese camino histórico de la selección norteafricana dentro del último Mundial celebrado, y 4 titularidades que precisamente son en 4 de los partidos más importantes, Croacia y Bélgica, esos 2 partidos que Croacia consigue 4 puntos, ganando a Bélgica de manera completamente sorprendente y empatando con Croacia en el duelo del debut, y luego sabemos que contra Canadá no fue titular, pero ya fue un partido que jugaron con cierta solvencia, de hecho fue titular Sabiri, pero bueno, en los partidos de octavos de final y de cuartos de final contra España y contra Portugal, ese partido contra España que todos nosotros recordamos mucho y que además hice un vídeo en el canal hablando un poquito de ese resultado, esa triste derrota de España, y bueno, el partido histórico contra Portugal que les dio el pase a semifinales y la posibilidad de jugar contra Francia. Contra Francia, lo cierto es que no es que quitara a Amalá, sino que cambió completamente el 11 Regragui y ya no había sitio. Hizo un doble pivote con Amrabat y con Unagi y cerraba un poco la puerta a que hubiera un tercer centrocampista o un tercer mediocentro, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que eso es lo más llamativo, lo que es interesante para intentar conocer un poquito mejor la figura de Semil Amalá, un futbolista interesante, un futbolista que creo que puede sumar bastante en el Real Valladolid y que sobre todo creo que es un futbolista que sí que sube un poquito el nivel global de esta plantilla, que en muchas ocasiones nos ha podido parecer que no era tan bueno como parecía o como había dado a entender en segunda división, en los primeros tramos de esta temporada. Sí que me parece que se pueden haber acumulado ciertas cuestiones que han hecho bajar el rendimiento general de esta plantilla del Real Valladolid y que, bueno, fichajes como los que están apareciendo, Larin, Darwin Machís, el propio Amalá, creo que pueden ayudar a resolver ciertos problemas y sobre todo un jugador que está entonado, que ha funcionado muy bien en un perfil o en una selección que ha brillado en el último Mundial. Creo que es un jugador interesante para que podamos analizarlo, para que podamos disfrutarlo en nuestra Liga Española. Esperamos que tenga éxito, sabemos lo que ha hecho, vamos a ver qué puede hacer en el futuro y sobre todo vamos a intentar disfrutar de que el Real Valladolid se quede en primera. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este pequeño perfil sobre Amalá, sobre el ex jugador ya del Standard de Lieja, sobre el nuevo jugador del Real Valladolid. Como siempre os invito a suscribiros, a dar like si os ha gustado el vídeo, a dejar en comentarios todo lo que queráis y, como siempre, gracias por estar al otro lado.